Namaste, soy Quetzal. Hoy voy a seguir mostrándoles entonces cómo hacemos respiraciones en yoga. La respiración que vamos a hacer hoy es la respiración abdominal. Siempre recordemos, es importante esto, que los modos de aprender o de transmitir estos saberes tiene que ver con métodos ancestrales. Muchas veces es estando cerca de la persona que también hace esa práctica. En este caso que estamos acá, es importante que ustedes hagan la práctica desde su lugar y conectemos como para poder acompañarnos. Pero el modo es siempre desde nuestro cuerpo hacia afuera, no es desde la mente, sino que es desde nuestro cuerpo. Entonces la guía que por ahí ustedes van a escuchar es como hacia un niño, ¿sí? O hacia una niña. Es una guía con un lenguaje bien claro como para poder ir a nuestro interior, a nuestro cuerpo, a nuestras sensaciones y de ahí salir. No es que vamos a hacer una guía o vamos a aprender desde leí el libro y tiene que pasar por acá y de acá voy a ir a intentar hacerlo, porque ahí no va a salir. Sí va a salir si vamos siguiendo esta guía, ¿no es cierto? Desde cómo se transmitió de maestro a discípulo, siempre. Entonces ahí vamos a tratar de escuchar nuestro cuerpo sin cuestionarnos en lo posible, sino simplemente descubrirnos desde adentro hacia afuera. Así que teniendo esto en cuenta, que es muy importante, gatito siempre, es muy importante porque si nosotros vamos a tratar de hacerlo desde otro lugar, no vamos a tener los mismos resultados. Entonces vamos a la práctica de hoy, que es pranayama. Pero el pranayama, vamos a empezar con respiración abdominal, como si fuese tu primera clase de yoga o de meditación también, en donde vamos a aplicar estos tipos de respiración que nos llevan a otros niveles de conciencia, una vez que aprendemos a manejarlos, hacerlos y adaptar nuestro cuerpo a lo que la respiración nos dice. Muy bien, estamos sentados así en postura fácil o en loto. Recuerden siempre un almohadoncito debajo, siempre, para cuidar los lumbares. Vamos a estar cerca de la pared, como dijimos la vez pasada, en el video anterior. Y vamos a tomar otro almohadoncito o manta, que es lo mejor, para ponerla si es necesario, si estamos cansados o si tenemos problemas lumbares, abdominales. Los ponemos en la espalda atrás, en la cola, que nos aleje un poquito de la pared. Si no tenemos este tipo de problemas, si no necesitamos ningún apoyo, simplemente vamos a usar la pared para que nos avise cuando nos vamos para atrás. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Tenemos que tratar siempre de estar isquiones, llevamos la cola hacia atrás, los cachetes de la cola hacia atrás, hacia arriba, y vamos a quedar apoyados en los isquiones, en esta mantita que pusimos debajo. Y la cola puede tocar la pared, pero la espalda no. Entonces lo que va a hacer la pared es avisarnos cuando la espalda toca, porque quiere decir que estamos mal. En esta postura en la que no usamos nada atrás, no tenemos que tocar la pared y vamos a quedarnos ahí. Inhalamos, crecemos, miramos hacia arriba, extendemos y donde caen, ¿sí? Los brazos. Ahí nos quedamos apoyando las piernas, las manos. Hacemos la postura, el mudra del loto, que es pulgar y debajo del pulgar el índice, y nos quedamos ahí, la otra mano igual, y crecemos desde la coronilla como si nos estiraran. Vamos a hacer 3 inhalaciones. Vamos a hacer que respiramos por la nariz y exhalamos por boca 3 veces antes de comenzar la respiración abdominal. ¿Sí? Inhalo, exhalo,
que se escuche el sonido, tratamos de vaciar el abdomen, que se hunda el ombligo hacia adentro. Inhalo, suelto, una vez más, inhalo, suelto, inhalo así, trato de observar mi eje, como que tuviese aquí un centro imaginario. Trato de estar en mi eje, me observo, me amajo un poquito a ver cómo estoy mejor en la postura y crezco. El mentón un poquito hacia adentro para cuidar cervicales. Y ahora sí, vamos a poner la manito, la mano que nos quede más cómoda. Si es que necesitamos comenzar, nunca lo hicimos, ponemos sobre el ombligo, desde el ombligo hacia abajo, la palma de la mano livianita, y vamos a tratar de que la palma de la mano vaya bien hacia adelante. Y al exhalar, que vaya bien hacia atrás, hacia las lumbares, es decir, que se vaya hacia la pared, bien hacia la pared, se hunda la mano. Vamos a probar de nuevo. Y que se hunda la mano. Es importante que sepamos que los únicos objetivos aquí son observar nuestra respiración, ser conscientes de estos momentos de la respiración y de qué va pasando con nuestro cuerpo y en nuestro cuerpo. Las sensaciones son nuestras, no ajenas a nosotros. Y lo que vamos a intentar es de que cuando ingrese el aire, ¿sí?, vamos a imaginar, vamos a llevar la conciencia a esta zona debajo del ombligo para que crezca. Pero no vamos a darle la orden a nuestra cabeza que ingrese el aire ya. Y no, porque nos podemos lastimar también las lumbares, podemos ser agresivos, sino que vamos a tratar con nuestro cuerpo la parte desde dentro de nuestro cuerpo, esa que no vemos y que somos poco conscientes de sus movimientos. Entonces vamos a ingresar el aire de una forma que sintamos caricias por dentro. La mano va hacia adelante y al exhalar simplemente estamos conociendo qué pasa, si es que es la primera vez que lo haces. Y llevamos, cuando sacamos el aire, hacemos que se pegue bien atrás del ombligo, que la mano se vaya hacia la pared, si es que la tenemos acá. Vamos a aflojar un poquito, ¿sí? Esto es para quien recién comienza en esto, ¿sí? Crecemos desde la coronilla, estamos sobre los isquiones, ponemos las manitos a los costados. Toda la respiración en yoga es inhalar por nariz y exhalar por nariz. Simplemente al principio comenzamos como hicimos, como para sacar las tensiones, y limpiar con el sonido fuerte es porque sacamos toda la jucha o la mala energía o la energía pesada de nuestro cuerpo. ¿Sí? Hacemos sonidos que por ahí no son lindos para escuchar, pero la intención es la de limpiar todo el residuo de aire que no sirve para este día ni para los que van a venir. Así que los sacamos. Una vez que hacemos esto, toda la respiración en la clase de yoga es por nariz. Entonces vamos a seguirnos. Quedamos en nuestro eje. Podemos mirar un punto fijo si eso nos ayuda. El mentón un poquito hacia atrás para cuidar cervicales. Y vamos a ser amables con nuestro cuerpo, dándole el tiempo que necesita. Inhalamos. Vemos cómo se infla la guata o la panza y al exhalar, despacito, llevamos hacia atrás el ombligo, hacia la pared. Si nosotros no somos muy conscientes todavía de que eso va pasando, vamos a tocarnos del ombligo hacia abajo, vamos a tratar de inflar bien la guata y al exhalar
que la mano se hunda hacia atrás. Y siempre crecemos. Vamos haciendo esto una vez más. Siempre con mucha delicadeza para cuidarnos. No tenemos que sentir dolor. Si por alguna razón nosotros estamos en un momento en el que estamos sintiendo las lumbares más fuertes o tenemos algún dolor por acá, este aire se ingresa de forma fuerte, puede lastimarnos, así es que lo que vamos a hacer es acariciarnos con esta energía que ingresa a nosotros. Y ahora vamos a empezar. Hacemos juntos. Inhalo. 1, 2, ustedes dejan las manitos quietas, yo los guío. Exhalo. 1, 2, va hacia la pared, hacia atrás, la panza, el ombligo. 3, 4. Inhalo por nariz y exhalo por nariz. Toda la práctica. Inhalo. 1, 2, exhalo. 1, 2, 3, 4. Inhalo. 1, 2, exhalo. 1, 2, 3, 4. Si recién empezás, a tu tiempo, no pares la respiración. Vamos de nuevo, inhalo. 1, 2, exhalo. 1, 2, 3, 4. Cualquier pensamiento que venga a la cabeza lo dejamos pasar, no nos quedamos con él y nos concentramos de nuevo en escuchar nuestra respiración y en volver a nuestro eje, a nuestro centro. Tratamos de observar. 1, 2, exhalo. 1, 2, 3, 4. Inhalo. 1, 2, exhalo. 1, 2, 3, 4. Inhalo. 1, 2, exhalo. 1, 2, 3, 4. Entonces, como para que seas consciente de la actividad de hoy, de cómo respiramos hoy, lo que hicimos fue utilizar el aire que ingresa a nuestro cuerpo de forma consciente y no utilizarlo como lo utilizamos siempre, que respiramos moviendo los hombros, sino que solamente movimos esta parte que es la zona abdominal, porque la respiración de hoy fue respiración abdominal y así vamos, esa es la que se usa para la clase de yoga y es la que nos permite hacer movimientos que seguramente con una respiración normal no podemos. Esto no es un deporte, así que la respiración es consciente y nuestra respiración hace que el resultado sea el movimiento. Es una actividad que hacer poco exigente en este momento, porque estamos quietos, hace que podamos ir aprendiendo para el momento en el que hagamos asanas de tipo de sostener todo nuestro cuerpo o asanas en las que tenemos que estar de pie y concentrados. Entonces primero es el dominio de esta respiración, de este tipo de respiración consciente. Y más adelante voy a ir mostrándole
mostrándoles más tiempo para hacerlo juntos y otros tipos de respiraciones conscientes, que es lo que hace transformar en prana el oxígeno común. Es decir, que nosotros, al hacerlo de modo consciente, permitimos que ingresen a nosotros todos estos saberes que están ahí y todas estas energías que están ahí para quienes las sepan captar. Namaste. Que tengas el mejor de los días.